Hola queridos estudiantes, bienvenidos a este canal Conciencia Ambiental. El día de hoy les vengo a hablar sobre el tema del sistema nervioso y su estructura. Bienvenidos. Entonces, antes de empezar de hablar con el sistema nervioso, que yo les digo cuáles son sus partes, quiero que empecemos esa clásica hipótesis que manejamos en todas las clases. Entonces, voy a dejarte unas preguntas, piensas unos minutos sobre cuál será la respuesta, sobre tú qué crees, qué supones sobre el sistema nervioso, y luego empezamos con la explicación. ¿Listo? Sin trampas. Entonces las preguntas son: ¿qué es el sistema nervioso? ¿Por qué los humanos androides sí pueden ser posibles? ¿Cuál es el lenguaje del sistema nervioso y por qué es tan importante en nuestras vidas? Piénsalo, sin trampas. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Haber hecho el ejercicio con conciencia, sin haber hecho trampas, y en serio pensándolo, ni mirando ninguna otra página para mirar cuál es la respuesta, empecemos. Entonces, el sistema nervioso, como hemos visto el periodo pasado, el sistema nervioso, como hemos visto, el sistema nervioso, como lo hemos visto durante, el sistema nervioso, al igual que los demás sistemas que vimos en el primer periodo, el sistema nervioso es fundamental para una función biológica básica. Entonces, los organismos realizamos funciones básicas que conforman a la vida, es decir, cualquier organismo vivo tiene que hacer estas funciones. ¿Cuáles son? Entonces, una es nutrirse, relacionarse y reproducirse. Entonces, durante el primer periodo vimos sobre la función relación y cuáles son los sistemas de la función relación. Entonces recordémoslo otra vez. Tenemos el digestivo, el circulatorio, el respiratorio y el excretor urinario. Esos cuatro sistemas junto con el sistema linfático realizan la función nutrición. Esto ayuda a que nosotros obtengamos energía y también saquemos de nuestro cuerpo lo que no nos sirve o lo que nos puede hacer daño. Pero entonces, ¿quién coordina todo esto? ¿Cierto? Porque son 4 o 5 sistemas que pues se integran, pero ¿quién es el que los coordina? ¿Quién dice cada cómo va, quién tiene que esperar? Eso lo hace un sistema muy importante, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso aparece desde medusas, desde nidarios, y se va volviendo cada ¿Qué están haciendo, tarados? La idea es que atrapen a esas cosas, no que se torturen con ellas. vez más complejo, apareciendo ganglios, que son puntos de administración de las funciones, y luego va evolucionando el encéfalo, que es el cerebro que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, el sistema nervioso, ¿cómo funciona? Funciona con electricidad. Entonces, lo que funciona es descarga sustancias químicas, que esas sustancias químicas contienen carga eléctrica, que impulsan una señal eléctrica de célula a célula. Ahora, ¿cuáles son esas células que componen el sistema nervioso? Son unas muy importantes llamadas neuronas. Entonces, las neuronas son como cablecitos en las cuales mandan las señales o reciben las señales eléctricas de una neurona a la otra. Entonces, esta le dice a esta qué hacer y a esta. Eso de manera rápida. Entonces, por ejemplo, cuando te quemas, la sensación de quemarse, eso va como electricidad por todo el cuerpo. El cerebro dice qué hacer y vuelve la señal para la parte donde te estás quemando para que la retires. Entonces eso ocurre en milésimas de segundos, muy rápido. ¿Listo? Entonces el sistema nervioso se encarga de la función relación. ¿Qué es la función relación? No es establecer ningún establecimiento de relación amorosa con alguien, sino que la función relación es cómo identificamos cambios en nuestro exterior, en nuestro entorno, pero también conocer cambios en nuestro entorno interno, es
decir, en nuestro interior. Entonces, por ejemplo, Qué raro. Peter, ¿Sí? ¿estás bien? Estoy muy bien. ¿Amaneciste mejor? ¿Hay algún cambio? ¿Cambio? ¿Sí? Un gran cambio. Pues date prisa o llegarás tarde. un caso de identificar cosas externas. Entonces, por ejemplo, la intensidad de la luz, la gravedad, el frío, el calor, que nos están tocando, el roce, nuestra ropa. Eso que sentimos hace parte de la función relación. Entonces identificamos esos cambios que hay afuera, pero también los cambios internos, que el hambre, el sueño, el cansancio, ¿cierto? Eso también son cambios internos que nosotros mismos identificamos cómo estamos. ¿Listo? Entonces eso se encarga de la función relación, y en nuestro caso es el sistema nervioso, bueno, junto con el sistema endocrino, pero eso lo veremos más adelante. El sistema nervioso se encarga de eso, de detectar. Silencio. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo en el departamento de arriba. ¡Síganme los buenos! Pero no solamente detecta, responde. Entonces, como el ejemplo de la quemadura, el sistema nervioso se encarga de recibir esas señales, identificarlas, llega aquí al encéfalo, que es como el centro de operaciones, y se decide qué hay que hacer. Entonces manda la señal, ya sea a los órganos o los músculos, para que hagan algo con referente a ese cambio. Entonces, si por ejemplo tenemos hambre, entonces el cuerpo le listo, los niveles de glucosa en la sangre son bajitos, entonces esa señal llega al cerebro, y el cerebro, bueno, ¿qué hacemos? No hay glucosa en sangre, necesitamos comer. Entonces manda una señal al estómago para que el estómago comience los músculos a moverlo, ¿sí? A estimularlo, y es cuando nos comienza a rugir y sentimos esa sensación de hambre. Entonces el sistema nervioso se encarga de eso. Entonces hay una señal y da una respuesta, entonces pues, nos comienza a dar hambre, y pues nosotros ya instintivamente empezamos a preocuparnos por comer, ¿cierto? Nomás nos sentimos incluso estresadísimos cuando no tenemos que comer, si nos salta el mal genio. Algunas personas reaccionan un poco más violentas que otras, pero nos da hambre. ¡Un gorro de profesor! Para responder a ese cambio interno. ¿Listo? Lo mismo pues con el cambio externo, como lo que decíamos de la quemadura. Entonces vemos esas dos funciones, ¿cierto? Esas dos vías. Entonces el sistema nervioso se puede comprender de la siguiente manera. Entonces tenemos la parte sensitiva y la parte motora, o la parte somática y la parte autónoma. Bueno, muchos autores lo manejan de diferentes nombres, pero es de la siguiente manera. Tenemos unas neuronas encargadas de detectar. Esas neuronas se llaman neuronas sensitivas y llevan las señales hacia adentro. Entonces esas señales, esas neuronas sensitivas, están más que todo en los órganos de los sentidos. Entonces, por ejemplo, en la piel, están también dentro de los músculos, dentro de los órganos, para saber cómo están, en nuestros ojos para detectar los cambios de intensidad de la luz, en nuestra lengua, en nuestra nariz. Es decir, están en todos los órganos de los sentidos recibiendo señales para saber cómo estamos, ¿listo? Cómo está nuestro cuerpo. Y después está las neuronas motoras. Pero entonces, antes de hablar de las motoras, entonces las sensitivas recogen la señal, y esas neuronas van hacia los nervios, van comunicando la señal hacia los nervios, o recorre rápido, llega hacia los nervios centrales, llega a la médula espinal, que es toda esta, llega acá, y esa señal sube y llega al encéfalo. Y el encéfalo, dependiendo del tipo de señal, puede llegar al bulbo raquídeo, al hipotálamo, al tálamo, al cerebelo o al cerebro. Entonces ahí en el encéfalo, dependiendo del tipo de señal, llega ahí, y el encéfalo, es como el cuartel general, como que se decide qué hay que hacer, y vuelve y manda el mensaje por otras neuronas que se llaman las neuronas motoras. Entonces las neuronas motoras
van hacia abajo, las mandan a señales del cerebro, del encéfalo, hacia afuera del cuerpo. Entonces van llevando esa señal y dependiendo de lo que están identificando, pues dice haga algo o no haga algo. Entonces si necesitamos movernos, correr, entonces van de las neuronas motoras, y las neuronas motoras están cerca a algún órgano o algún músculo, en este caso un músculo, y le dicen al músculo contráigase para hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, viene un balón, ¿cierto? Lo vemos, lo identificamos rápidamente con nuestro ojo y el cerebro hace rápidamente esa respuesta y le dice a los músculos que se contraigan para que podamos esquivar el balón. Entonces, esas señales pueden como que sean de manera rápida, pero vemos que tienen dos vías, entonces la vía sensitiva y la vía motora. Entonces, ya sabemos, músculos, órganos, las motoras, y las sensitivas se encuentran principalmente en los órganos de los sentidos. Bien, entonces, con todo esto, con la electricidad y todo eso, pues se quiere y se está haciendo integrar partes eléctricas a el sistema nervioso porque es el mismo lenguaje. Entonces, recordemos que el sistema nervioso se comunica con electricidad y los circuitos, la parte cibernética también se comunica con electricidad. ¿Cuánto por el arma? No está a la venta. Ok, ¿y por el brazo? Va a ser mío. Entonces ahí vemos como hay un empalme y sí puede a futuro haber partes totalmente, digamos, robóticas, porque se integran fácilmente con el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo sabemos si que funciona con electricidad? Bueno, pues en vez de hablarles de la parte compleja, nomás cuando nos pegamos en el codo, en esta partecita, pues un golpe ahí, ¡pah!, sentimos un encalambrazo y sentimos un corrientazo. Literal es que le pegamos al nervio, ¿sí? Acá el nervio se está descubierto, no está entre los músculos protegido, y se descarga una señal de sinapsis hacia arriba, es decir, hacia la mano. Y por eso es que sentimos eso, y si es un golpe muy duro, pues sentimos un adormecimiento por todo el antebrazo y la mano. ¿Bien? Entonces, no quiero complicarlos ahorita con todas las partes, funciones del sistema nervioso. Esto es una pequeña introducción al tema. Espero que les haya gustado. Estén pendientes del foro del colegio o en el Google Classroom que va a poner con el curso, ¿cierto?, con ustedes de grado quinto, para que respondan ahí las preguntas para las preguntas del tercer taller. Entonces, no es más. Hasta luego.